Hola, hola, bienvenidos a este podcast Cosas de Dios, donde hablamos de la fe sin filtro y de muchas cosas que no nos atrevemos a hablar o a preguntar, pero que son necesarias decir. Hoy no me encuentro sola, hoy estoy con una acompañante muy especial en las manos de Dios. Ella es Angie Mesa, es una personita muy especial, la he conocido, por cierto, la conocí la primera vez que llegué a la iglesia en la trovada. Ay, sí, ¿no? Sí, en la trovada, fue ahorita que recuerdo. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Ella dio la palabra y fue muy reconfortante, la verdad, fue el tiempo correcto porque la verdad había siempre querido ir y siempre se me presentaba algo y justo ese día fui y precisamente estabas tú dando la palabra y la verdad me habló mucho a mi corazón. Dios la usó de una manera impresionante. Y lo poco que llevo conociéndola, sé que Dios te ha usado de una manera que de verdad me sorprende y te admiro. La verdad te admiro, Angie. Y pues nada, bienvenida, me alegra que estés aquí, me alegra que tener ese privilegio de poder tener esta entrevista, se podría decir, o este podcast. Pero cuéntame de ti, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes estar aquí? Bueno, el privilegio en realidad es mío, gracias por permitirme abrir mi corazón, exponerme aquí delante de todos los que están conectándose. Y pues, a ver, estoy en un momento de mi vida donde hay muchas sorpresas de parte de Dios, en un momento de preparación y también muy contenta por cada una de las personas que Dios va colocando alrededor de nuestras vidas. Y me presento un poco para que sepan quién soy. Sí. Mi nombre es Angie, tengo 26 años, soy de Ecuador, actualmente vivo en Barcelona, España y bueno, después ya les iré contando más cositas para que se queden. Para que se queden y no se vayan. Bueno, en este episodio vamos a hablar de un tema muy bonito que es volviendo a los brazos de papá. Es un tema que para mí me toca mucho porque es un testimonio que he querido contar, que lo he tenido ahí, pero Dios me colocó en el corazón hacerlo por medio de un podcast y también me colocó en el corazón hacerlo contigo. Gracias. Así que pues lo que vamos a hablar aquí no es para juzgar a nadie, sino que es para antes hablarles de la palabra de Dios, hablarles de que es bueno volver a los brazos de papá, que papá siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirnos y que pues nada, somos unas ungidas y unas hijas de Dios. Amén. Así que Angie, hoy quiero darte este espacio para que cuentes tu testimonio, para que nos cuentes cómo fue tu proceso antes y después de haber conocido de Dios. Ok, vamos a por ello. Vamos a eso. ¿Qué te parece si oramos un poquito antes de comenzar? Claro que sí. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por cada una de las personas que están conectadas, Señor, escuchando este podcast. Gracias, Señor, porque sabemos que has traído a las personas adecuadas para que puedan abrir sus corazones el día de hoy y que por medio de este podcast, Señor, puedan también encontrarse contigo, Padre. Te damos gracias y que sea sobre todo tu Espíritu Santo hablando por medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, lo más bonito es que no somos solo dos, sino que somos tres, que el Espíritu Santo está en este lugar. Amén. Y lo que más me encanta de todo lo que he vivido durante mi vida ha sido de que Él me ha acompañado. Pero retomando todo, comenzando desde el inicio, desde el Génesis. Y es que pues yo viví literalmente en una familia disfuncional. Pues porque papá y mamá nunca estuvieron conmigo. Mi madre, cuando yo tenía alrededor de 3 meses, ella me dejó, tuvo que irse a otro país, bueno, acá a España justamente, y en ese tiempo yo recuerdo de que mi abuela me contaba de que mamá tuvo que irse y pues mi papá no se llevaba tanto con mamá, así que, bueno, un lío ahí, para resumirles. Entonces cuando yo iba creciendo ya alrededor de mis 8 años, que fue la primera vez que yo conocí a mi mamá, fue como que, bueno, la emoción de una niña, conocer a su mamá, de pasar tiempo con ella, etcétera. Pero no fue tan bien. No fue como lo esperabas. No. Okay. Resulta de que pues a la edad de los 8 años ella llega, yo le grito mamá, etcétera, y pues para no hacer tan largo la historia, fue que mi mamá me negó en ese tiempo. O sea, mi padrastro no sabía pues que yo era su hija. Entonces una niña de 8 años, su madre diciéndole no, tú en realidad no eres mi hija. Yo sé que ella no lo hizo con una mala intención, lo hizo con la intención pues de decir que la que me crió fue mi abuela. Okay. Pero yo de pequeña, pues en ese tiempo mi corazón
no fue tan guardado. Sí que me hería a pesar de tener esa edad. Por eso padres, no soy madre todavía, pero sí soy hija. Y lo que los padres nos dicen sí que repercute mucho en nuestros corazones y se puede quedar guardado incluso cuando estemos ya grandes. Entonces, bueno, yo me quedé con eso y fue como que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi mamá ya se regresó de nuevo a Europa y yo decía, no le veo sentido a la cosa. O sea, pasaba con mi abuela, no tenía tanto tiempo, ni siquiera casi con ella porque ella pasaba trabajando. O sea, yo mi vida la veía, sí. Entonces nada, después de ese tiempo entró la etapa de la adolescencia, que vienen los amiguitos, las amiguitas. Las influencias. Influencias, no buenas influencias, no. Y entonces me dejé llevar porque en ese tiempo yo jugaba fútbol. Okay. Y jugando fútbol, pues tú conoces a varias personas. Y como yo jugaba fútbol con las chicas y también con los chicos, pues en ese tiempo me entró la curiosidad. Yo dije, la curiosidad mató al gato, ¿sabías? Literal. Y o sea, yo dije, bueno, vamos a hacer amistades y todo, pero fue un momento de confusión en mi vida porque yo como que no tenía clara mi identidad, ¿sabes? Y puedo decir que en ese momento fue como que me empezó a atraer las mujeres y yo decía, qué raro, o sea, no, esto no es normal. Pero bueno, antes de que pase eso, mira, me he recordado ahora, antes de que se me olvide. Resulta de que mi abuela le dejó a una niña que venga a entrar a jugar a la casa. Y yo le digo, sí, mamá, abuela, le digo, mamá, viene alguien a jugar acá a la casa, por favor déjale, etcétera. Y bueno, cuando ella entra, ahora yo entiendo por qué las madres dicen, no quiero que te lleves con esa niña o ese niño, o ya es por algo. Sienten, ellas ¿vale? Tienen el sexto sentido que le dicen. Literal, ahí está. Entonces yo recuerdo que en ese momento ella estaba jugando conmigo y nos pusimos a jugar el papá y a la mamá. Ahí fue cuando entró la confusión, porque en medio de ese juego pues ella me da un beso y yo me quedé, ¿sabes? O sea, yo decía, entonces papá también puede ser una mujer. O sea, yo estaba en un caos total a mis 12 años de edad. Y bueno, y ahí fue que repercutió todo y que comencé con lo del fútbol todavía y empecé a confundirme más, pues las chicas me molestaban y para mí era como algo normal. Y las amistades que yo tenía siempre me decían, eso es normal, quizás naciste así, de seguro, sabes, muchas cosas que en ese momento pues uno... Sí, por eso es importante también ver uno con quién se rodea, ¿no? Exacto. Ok, y después de ese momento que ya empezaste como a curiosear, se le dice, en esa área, ¿qué sentías? ¿Cómo empezaste ya a esas relaciones como tal? ¿Cómo fue eso? A ver, o sea, obviamente no, en ese momento estaba totalmente cegada y para mí era algo normal, pero a la vez era prohibido. Entonces, a la gente lastimosamente le gusta el morbo y a los jóvenes les encanta hacerlo prohibido. Y lo que se les dice que no, con más ganas lo hacen. Entonces yo sabía, dentro de mí yo sabía que estaba mal, porque quieras o no, a mí me inculcaron valores. Y siempre me decían que era lo que es hombre y lo que es mujer, pero pues yo estaba totalmente confundida porque ya no había quien me guiara totalmente. Entonces, pero en ese momento fue como que, bueno, comencé mi primera relación con una chica, todo tranqui, todo bien. Luego los padres se enteran, mi abuela se entera porque yo dije, voy a salir del closet. ¿Qué va? Preferiría que me hayas dicho que estás embarazada, que me digas que eres una lesbiana, me dijo así. Y yo, madre mía. Y yo, pues no me importa. O sea, yo me puse súper rebelde. Pues me voy de la casa, le dije así. Y me dice, pues lárgate, me decía mi abuela. Y pues me fui. Pues se cogió sus cosas y se fue. No cogí nada, pero me fui. No tenía nada. Claro, yo tenía 15 años ahí. ¿Ni la ropa? No cogí nada, me fui. Y entonces me fue donde una amiga y yo así toda víctima, porque uno se pone toda víctima ahí. Sí, es verdad. Como que no me aceptaron, mi abuela no me aceptó, no puede ser posible, me voy a morir, no sé qué y no sé cuánto. Y en ese momento pues mi amiga y su madre era como que no, pero mira, piénsalo bien, regresa a tu casa porque tu abuela te está esperando ahí. Y yo no, déjeme quedarme aquí porque aquí yo me voy a quedar. Bueno, y luego mi abuela me llama y me dice, hijita, por favor vuelve, mira, hablemos bien la situación. Y yo negada, pero bueno, total volví porque yo dije, no, ¿a dónde voy? No puedo. Y nada, pues cuando yo regreso, pues mi abuela estaba ahí, me estaba esperando. Sí que estaba muy enojada, pero en ese momento como que ella
no, o sea, no aceptó la condición en la que yo iba a estar viviendo, pero me aceptó como la hija como su nieta, pero la hija que me había criado, claro. Bueno, en fin, mi madre se entera, hubo un rollo, mira, si es porque te rechacé, entonces yo lo voy a hacer público, que si eres mi hija, y un montón de cosas. Entonces yo dije no, con más ganas dije no, a mí nadie me va a cambiar, yo nací así Dios me hizo, yo decía eso, así Dios me hizo, yo me voy a casar con una mujer, entonces, o sea, de todo, fue muy heavy. Grave porque esas son las ideas que la sociedad le mete a uno en la cabeza, que por eso lo que decía ahorita, que las personas con uno se rodea empiezan a decirle, no, eso no está mal, eso, naciste así, como tú decías, naciste así, o Dios te creó así, entonces esas cosas uno se le va quedando en la cabeza y uno se las va creyendo, eso es lo peor, uno se las va creyendo. Pero bueno, ¿cómo te sientes al estar aquí compartiendo tu historia? Bueno, ahora luego de todo lo que viví en el transcurso de ese tiempo, pues me siento bien. Sé que Dios ha ido transformando mi vida, porque también me he dejado moldear, por eso déjense moldear. me siento contenta en el aspecto de que sé que puedo ayudar a otras personas que atravesaron por eso el día de hoy, porque encontré una esperanza, que esa esperanza está y siempre estuvo ahí esperándome, que fue en Jesús. Así es. ¿Qué cosas te llevaron a buscar refugio en relaciones con mujeres? La falta de paternidad y maternidad en mi vida, las malas amistades, sobre todo, que me decían que era algo normal, que lo experimente, también me decían mucho eso. Experimenta eso porque eso te va a servir. La ignorancia también, porque como dice la palabra de Dios, que por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces yo perecí. Okay. No sé si se dice así. Pues ya lo dije. Pin, cortar. ¿Cómo te sentías respecto a Dios o la fe en ese tiempo, en ese momento? No, pues yo estaba totalmente cegada. O sea, para mí era como que, es que hubo un lapso de mi vida donde llegan amigos ateos. Y claro, y era como que, no, es que Angie, si eso no existe, da igual. Y ellos me apoyaban y me decían, sí, dale para adelante y no sé qué, no sé cuánto. Entonces fue como que no me importaba en realidad en ese momento. Era como que no estaba con Dios, entonces era como que me da igual. Sí, me daba igual. Sí, pero no sentías como el querer conocerlo o no te llamaba la atención llegar a ver, digamos, personas que estaban en el cristianismo o en una iglesia. Vale, yo por ejemplo, mi abuela me crió en el ámbito católico, entonces sí que me inculcaron valores y todo el tema, pero fue como que no, yo quiero ser mi propia dueña de mis propios pensamientos y de las cosas que yo voy a decidir. Entonces sí que tenías un respeto a un Dios, sí, pero bueno, a Dios porque en lo católico pues, pero no eras como muy centrada en eso, como que no, te daba igual. A mí me metieron la ideología de que Dios es amor, ¿vale? Y que todo lo aceptaba. Sí, que todo lo aceptaba. Y o sea, yo quizás en ese tiempo, como tenía mis amigos ateos y también me dejaba llevar, yo decía, bueno, Dios quizás no existe, y si existiera, pues Dios es amor y me amará y me ama tal y como soy, porque eso es lo que siempre te dicen, de que con todo y el pecado y hasta el pecado lo amará, pero eso es una mentira totalmente de la sociedad que te inculca dentro de ti y eso no va. O sea, Dios ama a la persona, pero no ama el pecado. Eso me lo decía mucho mi mamá. me acuerdo. Señora, ¿vio? ¿Recuerdas un momento en particular donde sentiste que Dios te estaba llamando? Sí, y bueno, y lo conecto con un poco de la pregunta pasada, porque yo recuerdo que en mi casa, cuando yo me quedaba sola, sí que hablaba, o sea, era como que estaba en un momento de confusión de que no sabía si existía o no existía, pero bueno, o sea... Pero le hablaba. Yo hablaba, y yo le decía, bueno, hoy me quedé sola, pero mira, quiero hablar contigo, y bueno, y empezaba a hablar. Y luego de eso, ahora cuando ya estaba más grande, pues empezó o sea, empecé a sentir ese llamado, porque recuerdo que estaba yendo a jugar fútbol en Cuenca y yo salí enojadísima
porque el partido me fue mal, porque sentía que no estaba haciendo, o sea, ahora lo puedo decir que no estaba en la asignación que debía estar, porque yo sentí en ese momento que no era Angie, que no era eso lo que tenía que hacer, que no era eso para lo que fue llamada. Salgo al partido me y... sentía muy frustrada. Exacto. Y salí del partido como que esto no es lo mío. O sea, sé que soy buena en esto, pero esto no es lo mío. Salí enojada. Y en ese tiempo que yo estaba en Cuenca, pues yo ahí estaba retomando lo que es el caminar con Dios. O sea, como que aprender a conocerlo. Porque me pasaban muchas cosas locas. La señora del restaurante me hablaba de cosas sobrenaturales. O sea, me hablaba de Dios, me decía que Dios literalmente la había rescatado porque ella había como que tenido no sé si era un colapso, un infarto, no me recuerdo totalmente. Pero me dijo que fue como que Dios la trajo de nuevo a la vida. Y me empezaron a pasar situaciones así como que por aquí me hablas de Dios, por acá me hablas de Dios, etc. Y yo era como que bueno, voy a intentar. Y diciendo eso también. ¿Y tú qué hacías en ese momento que te hablaban de Dios? ¿Cómo eran tus pensamientos? ¿O qué hacías? ¿O qué respondías? O sea, yo sí escuchaba, estaba abierta a escuchar porque, a ver, hay que ser educados. No. Y yo era como que, vale, yo te escucho y me generaba esa curiosidad y yo decía, o sea, yo lo quiero experimentar también. Y bueno, antes de todo esto, para ese lapso, yo recuerdo de que había pasado una situación donde cuando estaba con una de mis parejas, mujeres, esta pareja me traicionó, me fue infiel y, o sea, yo me quise quitar la vida porque estaba tan cegada, vendada, enamoradísima. Exacto, enamoradísima. Y entonces fue como que, ¿y ahora qué hago? Y en el cuarto, cuando yo estaba en el cuarto, yo dije, bueno, voy a buscar la manera en cómo puedo quitar la vida porque ya no le veo sentido a esto, qué voy a hacer ahora, o sea, totalmente cegada. Y entonces había una televisión y estaba sonando MTV en ese tiempo, que había los premios MTV y todo eso. Y sale una canción, no me acuerdo exactamente si fue Redimido, pero fue una canción... ¿No te acuerdas de la canción? No me acuerdo exactamente de la canción porque fue un momento, es que no, fue muy loco. Y salió una canción, era una canción cristiana. Y yo me puse a llorar. Y yo decía, es que si tú existieras, de verdad yo necesito que me ayudes. Y empecé a hablar así. O sea, ahora, el día de hoy, puedo entender desde que cuando yo hablaba de pequeña con Dios, en ese momento fue como que yo volví a tener esa conexión. Y yo le dije, si tú de verdad existes, necesito que me saques de aquí. Pero si tú no me lo demuestras, pues yo sigo con el pensamiento de quitarme la vida. Y pues, bueno, ocurrieron tantas cosas. Solo puedo decirles que Dios sí lo hizo. Y por eso estoy aquí. Wow. Y fue ahí, ahora retomando la historia del llamado cuando lo sentí. Salgo del partido y bueno, cuando voy caminando yo decía, bueno, quiero ir a una iglesia, a la católica, porque yo estaba todavía en el tema de lo católico. Y la iglesia, era un domingo y la iglesia estaba cerrada, tía. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Por qué está cerrada? Y yo enojada, pateada las piedras, yo decía, esto no es posible, como si yo te quiero ir a buscar, esto está cerrado y no sé qué. ¿Cómo así, güey? Ok. Todo tiene un propósito, señores. Escúchame bien. Porque cuando nosotros, o sea, cuando yo, perdón, me digo nosotros. No, yo también. Cuando, o sea, yo estaba entrando a la casa del papá de una amiga, me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojada? Le digo, es que no, me da mucho enojo porque yo quería ir a la iglesia y cuando quería ir a la iglesia estaba cerrada. Y me dice, pero yo voy a ir a la iglesia, si quieres te llevo. Y yo le digo, ay, vale, sí. Y entonces me dice, pero es una iglesia cristiana. Y yo lo miro y le digo, bueno, es el mismo Dios, ¿verdad? Pero fui y desde ahí ya me quedó la semilla. Y ahí fue como que sentí, en ese lugar donde estaba, buscando a Dios, me sentía segura, ¿sabes? Okay. De ahí comencé a sentir ya el llamado de poco a poco. O sea que digamos que se puede decir que tu primer encuentro fue en esa habitación. Sí. Fue en esa habitación donde Dios prácticamente te habló, porque si no, no estarías aquí. Ahí tuve mi encuentro con Dios, en una habitación. Y ya después fue que empezaste a congregarte. Sí, luego de esto pasa de que viajo a Suiza. Eso ya es otra historia que otro día lo contaré. Viajo a Suiza y en Suiza ya le dije a mi mamá, porque desde que yo salí de ese lugar, de esa iglesia donde me hablaron y me inculcaron la semilla, yo ya como que algo se activó dentro de mí. Y entonces cuando ya pasan 2 semanas para venir a Suiza, fue que yo le dije a mi mamá, yo necesito, porque bueno, me vine con mi madre, yo le dije, yo necesito
que me lleves a una iglesia, porque yo quiero conocer más de Dios. Y o sea, pasa algo muy heavy, y es que antes de montarme al avión, 2 días antes, tenía un amigo que se llama Roberto. Y hola Roberto. Y él, o sea, yo salía mucho con él porque también era futbolista. Y nos entendíamos y hablábamos y todo. Y entonces yo recuerdo que él me trae una Biblia a regalar. Me dice, o sea, no la había visto primero. Me dice, te tengo un regalo y Dios me lo puso en mi corazón y te lo quiero entregar. O sea, yo le doy tantas gracias a Dios por ese amigo, porque, o sea, él nunca me dijo soy cristiano, pero con todas sus acciones, con su respeto, con todo lo que hizo ese tiempo por mí, de verdad que se notaba el amor de Cristo en él. Entonces él me regala esa Biblia, cuando yo la abro ya me doy cuenta que es una Biblia, y eso fue como que el comienzo para poder, sí, de una nueva historia para poder seguir a Dios. Y de ahí ya, allá en Suiza fue que ya lo acepté congregacionalmente en una iglesia. Yo dije, lo voy a seguir, pero ese día pasó de todo. Entonces, como por ahí hay gente que quiere saber, ya después les cuento. Para más información, después. ¿Qué fue lo más difícil de reconocer o entregarle a Dios cuando estabas viviendo tu proceso? Orgullo. Porque yo creía que los paradigmas mentales que yo tenía no tendrían que ser rotos si tenía que seguir a Dios. O sea, yo decía, no, pero es que si Él me quiere tal y como soy, pues me tiene que querer aceptar con todo. Pero la palabra de Dios habla de que renovemos nuestra mente y nuestros pensamientos. Entonces me tocó romper todo lo viejo que tenía dentro de mí. Y ser nuevas criaturas. Exacto. Y ahí pues eso fue lo que me costó. Y como que aceptar de que todo ese tiempo, para mí fue un choque. Fue como que todo este tiempo estuve equivocada y yo creía que estaba en el camino correcto. Claro, ahí empata un poco con el tema del segundo episodio, que si no lo has visto tienen que verlo, donde hablaba sobre las vasijas de barro, las vasijas en manos de Dios, que Dios es nuestro alfarero. Y ahí es donde el alfarero escoge la forma de la vasija. O sea, Él escoge nuestra forma y nos transforma a su manera, no a nuestro gusto, sino a la de Él. Entonces ahí es donde entra lo que tú dices, dejar el orgullo, dejar todos esos paradigmas mentales, bueno, y cantidad de cosas que uno tiene que dejar y morir a su viejo hombre para ser una nueva persona. Así es. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo fue ese momento en que sentiste que Dios te abrazaba y te llamaba de regreso? Fue como que sentía como que Él me dijo, nunca me fui, siempre estuve ahí, te di tu espacio, pero aquí estoy. O sea, como que nunca te he abandonado, no. Siempre estaba ahí a tu lado, sí. Pero estaba esperando el momento para que me buscaras. Un caballero, sí. Totalmente. Todo o sea, caballero. Cuando yo me encontré con Dios y entendí que no solamente era un Dios, sino que era mi Padre, quien me creó, quien me dio nueva identidad, la verdadera, quien me dio vida. O sea, es que no sé cómo explicártelo. Creo que uno tiene que vivirlo. O sea, tú me entiendes, sí. Pero no sé cómo yo explicártelo. Ya, a ver, ¿qué fue lo primero que cambió en ti después de ese encuentro que tuviste en esa habitación con Dios? Aprender a tomar mis propias decisiones, porque yo dejaba mucho que los demás me influyeran demasiado. Eso fue lo que cambió en mí, y que también dejé como que moldearme, que Dios sea quien me diga qué es lo que tengo que hacer, tener la dirección total de Él, y no hacer ya las cosas a mi manera. A lo loco. Que a veces nos gusta hacerlo a nuestra manera, pero yo lo quiero hacer así, y yeah. No, a veces no se puede hacerlo así, sino como Dios lo diga. ¿Qué papel tuvieron la oración, la palabra o la iglesia en tu proceso de transformación? Importante, totalmente. La oración fue lo que me permitió estar firme en los momentos de prueba. Y para comentar un momento de prueba, para los que están ahí, viví un momento de prueba donde ya estaba pasando 3 meses alrededor en la iglesia, y yo recuerdo que una mujer se me acerca y me dice, tengo que hablar contigo. Estabas en Suiza, ¿verdad? Estaba en Suiza. Okay. Y me dice que tenía que hablar conmigo, y yo obviamente le dije que sí. Esta persona era muy bonita, muy atractiva, y pues yo iba con el pensamiento de que quizás me va a preguntar algo de Dios. No, y cuando estábamos ahí... tú no tenías pensamiento, tú ya estabas ahí. Yo ya estaba ya enfocada. Y yo sé que obviamente no era la persona, era el enemigo totalmente, claro, que quería hacerme caer otra vez.
Y me dice, Angie, es que yo te llamé para decirte que tú me gustas mucho. Así, de frente, Nani. Y yo me quedé fría y le dije... es frío, hielo. Yo me quedé No, yo me quedé así como que... Y la miré y le dije, ¿sabes? Que Dios me transformó tanto que ahora mismo no te estoy viendo como tú quizás te puedes ver. Yo te veo ya como Dios te está viendo. Y yo le dije, si a mí me puedo transformar, tu vida también puede ser cambiada. Terminaste predicando ya de la palabra. Y claro, y yo era como que, o sea, por dentro era como que, claro, como que el enemigo quiere hacerte, ¿sabes? O sea, todo lo que Dios había colocado como que lo quiere derrumbar. Pero por eso es importante las simientes. Y aquí entra la labor de la iglesia, que en el proceso me acompañaron. La líder que yo tuve en ese tiempo en Suiza, espectacular, cómo me ayudó, porque yo le conté mi proceso, que obviamente no te puede ayudar tu líder si tú no te dejas ayudar. Y si tú no hablas, porque no son hay que hablar, no se queden callados. No, es verdad, porque si yo no le comentaba la situación que yo estaba viviendo, pues normal, ella me iba a seguir formando y todo, pero yo sé que el Espíritu Santo la llevó a poder guiarme en el proceso de poder encontrar mi verdadera identidad. Así que la iglesia tuvo mucho énfasis en ese momento, en mi proceso, porque no es que me aceptaban el pecado, sino que me dijeron, porque justamente la pastora de esa iglesia había pasado por un proceso igual, y yo sentía que ella me entendía, y ella me pudo ayudar también mucho en ese aspecto. Y con el tema del ayuno, o sea, yo cuando comencé, yo no sabía qué era ayunar, no entendía nada, por eso el rol de la iglesia es muy importante. Y también empecé poco a poco. Y la palabra de Dios habla de que hay espíritus malignos que solamente salen a través del ayuno. Y obviamente lo que yo estaba viviendo no era algo generacional, sino que era algo que ya estaba haciendo posesión de mí. Sí. Entonces, gracias al ayuno también yo fui libre totalmente de aquello que me tenía atada. Ahí es donde entra la oración y el ayuno. Exacto. Ahí es donde también entra la palabra. La oración, la comunicación con Dios, importante, la intimidad. Y cuando yo leía la palabra, ahí está el verso donde habla de que ni los blasfemos, ni los borrachos, etcétera, pero decía, ni los homosexuales van a entrar al reino de los cielos. Y cuando yo leí eso, fue como que, ¿cómo así? Y yo, no, pues que todos nos aceptan. Literal, yo me quedé así, no que todos nos vamos al cielo, pero no, ahí está. O sea, cuando yo leí ese verso fue como que, papá, despierta. Y eso me sirvió demasiado. Wow. Está muy bueno esto. Coman Biblia. ¿Cómo es tu vida ahora después de decir sí a Dios? No sé, es que a ver, la vida dentro del cristianismo como tal, van a haber procesos, pero en medio de los procesos hay una paz que nadie la va a poder entender, literal, y el gozo, porque nosotros en este momento, y no es que uno aparente, ¿sabes? Sino que esto emana, le sale muy natural ya a uno, directamente de parte de Dios. Y entonces mi vida ahora es diferente, ahora ya no solamente sirvo en la iglesia, sino que ya estoy casada. Ahora... Muestra el anillo. Yo, en ese tiempo, yo recuerdo de que le dije, yo me voy a guardar para la persona correcta, la que tú tienes para mí, el hombre correcto con el que yo me voy a casar. Porque claro, ya viví mucho, me entregué tanto a hombres como mujeres y dije, no, yo necesito al hombre correcto, a la persona correcta. Y nada, pues llegó Johncito. Llegó John a mi vida y eso fue como que un cambio total para mí. Cuando llegó Jesús primero, porque mi primer sí fue para Dios y eso fue lo más bonito. Y el segundo sí, y la decisión tu esposo, fue para tu yo. Querido esposo. Y sobre todo, él también sirve y ama a Dios, entonces es una muy buena influencia. Sí, son una pareja poderosísima que se une y ténganse, ¿no? Aunque los reinos de las tinieblas tengan. Sí, la verdad es que bueno, aprovecho de decirles que la verdad los admiro mucho. Así, yo lo que decía ahorita, que yo llegué tal y bueno, tú estabas dando la palabra, pero pues contaste también tu historia, me llegó mucho, pero ya a tiempo, creo que fue más o menos a los 3 domingos, me parece de haber ido, cuando John se me acerca y me empieza ahí a hablar y él no paraba y yo era llore. Era Dios ahí. Sí, era Dios hablando, pero yo decía, wow, cómo Dios los usa y sé que los usará de gran manera,
porque sé que tienen un llamado muy bonito. Y de verdad que para mí es un privilegio que estés aquí. Muchas gracias. Así como Dios te está usando a ti y a ti también. A ti también te usar. ¿Qué significa hoy para ti estar en los brazos de Papá Dios? Estaba como la hija pródiga, como la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo. Que se fue de la casa pensando que afuera iba a encontrar lo que supuestamente faltaba en casa, pero en realidad era que el hijo pródigo no estaba valorando lo que había dentro. Y cuando se va afuera, se encuentra con la realidad. ¿Qué es lo que ofrece el enemigo? Placer, vicios, drogas. Por un momento te vas a sentir supuestamente muy bien. Exacto. Y yo me sentía bien en ese tiempo. No, es que uno, o sea, el enemigo lo enceguece tanto a uno que uno cree que se está sintiendo súper bien. Y uno mismo, porque a veces, a ver, toda la culpa no es del diablo, bueno, sí, sino que... es que pobrecito, no, pero o sea, es que a veces uno también es como que se ciega y no quiere aceptar la realidad. Porque ya te digo, hay gente que ni siquiera cree ni en Dios ni en el diablo y siguen sus cosas. En fin. Entonces cuando... Y ellos mismos se están condenando sin saber. Exacto. Entonces cuando yo vuelvo fue como que, ok, ya entendí la realidad de lo que es vivir fuera de la casa del Padre. Y cuando yo llegué fue como que este es el Padre que yo siempre anhelaba tener, no desvalorizando a mi papá, que ha sido un buen padre también, y mi madre igual ha sido una buena madre a pesar de todo, pero es una paternidad que sobrepasa todas las barreras. Y cuando él me abrazó y me dijo, hija, aquí estoy, te devuelvo tu identidad, te ayudo a que puedas llegar al verdadero camino que soy yo. Fue como que recibí paz, te digo, una vida totalmente diferente y cambiada. Me siento como una hija, ya no me siento huérfana. Eso es importante. Y sabes, algo que recuerdo ahora, y es que lo más importante también es aprender a perdonar. Aprender a perdonar aquellas situaciones o momentos que nos marcaron en nuestra infancia. Y perdonar a nuestro padre o a nuestra madre o lo que haya pasado, porque no todas las historias son iguales, sino que tú tienes una historia, yo tengo una historia, y para las personas que nos están viendo o escuchando también tienen una historia diferente, pero lo importante es perdonar aquella situación que en aquel entonces nos marcó. Sí. Eso marca también un antes y un después en nuestras vidas. Sí, el perdón fue algo de las bases claves en mi vida también. Porque si yo no perdono, ¿cómo espero que Dios me perdone a mí? Entonces yo viví el proceso, obviamente, que no les podemos contar todo porque es algo muy extenso, pero viví el proceso... Si quieres segunda parte, por favor, comenta aquí. Pero claro, o sea, viví el proceso de perdonar todo lo que había pasado con mi madre, de perdonar todo lo que había pasado con mi padre, y eso hizo que sea la persona que hoy soy a causa de que Dios, ¿sabes?, limpió desde el interior al exterior. Qué bueno. Dice otra pregunta para ti. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por lo mismo en estos momentos de lo que tú viviste? Conozco y yo viví lo mismo. El hecho de querer ir a una iglesia o acercarse a Dios en medio de esta situación. Y yo entendí algo, y es que Dios, al momento de que tú llegas, la palabra de Dios nos habla de que ahí en el hospital hay muchos enfermos. Y pues tenemos que aceptar, si queremos que el doctor nos sane, cuando vamos a un consultorio, pues tenemos que decir qué es lo que estamos pasando. Tenemos que expresarlo. Exacto. Entonces yo aquí a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres que están en este lugar, no juzgamos tu situación. En algún momento la viví y ya no ni contaré el testimonio, abro paso para su próximo podcast. Y el mejor consejo que les puedo dar es que dejen el orgullo a un lado y dense el paso de que Dios pueda entrar a sus vidas y a su corazón, porque en el lugar donde Dios los va a colocar va a haber personas que van a ayudar a que el proceso se agilice, pero si tú permites que otras personas entren, va a hacer que el proceso se atrase. Exacto. Entonces regresa a los brazos del Padre. Es la mejor decisión, es tu verdadera esencia la que está ahí. Y si estás en un momento de decir, es que Angie, me siento muy confundido, muy confundida, yo creo que Dios me hizo así,
créeme que en este momento oramos para que Dios pueda quitar toda venda de tus ojos y te puedas encontrar ahí en tu habitación, ahí en el lugar donde tú estás, que en estos mismos momentos el Espíritu Santo te visite y puedas experimentar el abrazo del Padre. Porque a veces no es que hayamos nacido así, porque no hay un cromosoma como tal que nos diga de que somos así, sino que es la causa de, puede ser maldiciones generacionales, vacíos, etc. Pero en medio de todo esto permite que Dios sea tu guía, que Jesús pueda llegar a tu corazón y a tu vida y así experimentar el verdadero amor y el abrazo del Padre que te va a llenar totalmente, como la mujer samaritana. Exacto. O sea, ella creía que lo que estaba haciendo nadie lo sabía y que puede ser que en lo suyo estaba bien, pero lo estaba haciendo calladita. Exacto, pero cuando se dio cuenta que Jesús sabía todo de ella, que asimismo Dios sabe todo de nosotros, y aún así Él fue, le dijo lo que estaba viviendo, pero también le dijo, yo tengo una agua que solamente yo te la puedo dar y te va a quitar toda la sed. Y Dios mismo es el que nos va a quitar ese vacío cuando nos acercamos a Él. Nos va a saciar. Nos va a saciar totalmente. Así es. Así que te esperamos. Te esperamos con los brazos abiertos. Y me has hecho recuerdo de algo, ¿sabes qué? Cuando has visto que Jesús murió con los brazos así, o sea, es muy heavy. No me recuerdo si fue que lo leí o lo vi, pero literalmente cuando Jesús muere así, y yo vi esto, lo leí, fue que es que te está esperando con los brazos abiertos. Por eso Jesús muere en la cruz así, con los brazos de esta manera, porque todo el momento el Padre te está esperando así. Brazos abiertos, esperándonos. Sí. Ahí, a que volvamos a Él o a que lo conozcamos, porque muchas veces hay personas que no lo conocen, como es tu caso, o mi caso, que era así lo conocí. Pero bueno, segunda parte, después. Bueno, eso es una reflexión muy bonita, como parecida al hijo pródigo. En la Biblia dice que en Lucas 15, 18 al 24, me gustaría leerlo. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Wow. Esa parábola me llega mucho, porque Dios siempre va a estar con los brazos abiertos. Uno piensa que Dios lo va a juzgar por lo que haya cometido, por los errores que hizo, por el pecado que cometió, pero jamás Dios lo va a juzgar a uno, sino que siempre está esperándolo con los brazos abiertos. Así como su padre esperó a su hijo, lo vio desde lo más lejano y dijo que le prepararan las mejores vestimentas, mató al becerro más gordo, hizo una gran fiesta. O sea, así es Dios alegrándose de nosotros, de que nosotros volvamos a Él o lo conozcamos a Él. Así que la verdad es una historia que llama mucho la atención, porque no importa cómo estemos, no importa que estemos sucios, no importa que la hayamos liado. Bueno, no importa cómo estés, no importa cómo te encuentres en esta situación, lo importante es que reconozcas que hay un Dios y que vayas a Él, así como vivió la experiencia Angie en su habitación. Dios le habló, Dios le tocó su corazón, tuviste un encuentro con Dios en ese momento. Cada quien lo tiene de una manera diferente, pero lo importante es que ella reconoció que había un Dios. Lo importante es que tú le abriste también tu corazón a Dios, y Él está esperando a que nosotros le abramos el corazón, porque Él es un caballero. Así es. Él primero espera que tú le abras la puerta para Él poder entrar. Él está tocando a la puerta, Él nos está llamando, pero está en nosotros, en si nosotros lo dejamos pasar o lo atendemos ahí solamente en la puerta. En el primer episodio hablaba de eso, de que a veces tenemos que aceptar a Dios, pero no sabemos cómo aceptarlo.
Y muchas veces, así como uno deja pasar a una persona a nuestra casa, o la atiende en la puerta, entonces hay que saber qué es lo que estamos haciendo con Dios, con Jesús, con Dios. Lo estamos dejando ahí en la puerta, esperando, o lo estamos dejando pasar a nuestra habitación, a nuestro corazón, y que Él limpie y Él sana, porque Él nos transforma tal cual, a su manera, a su forma, y Él nos limpia y nos hace nuevas criaturas, así como también lo dice en 2 Corintios 15, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, o sea, ya todo lo que fuiste en ese momento Él no te lo va a juzgar, ni te lo va a recordar, y si te lo recuerda es para que tú ayudes a otras personas. Aquí todas son hechas nuevas, entonces somos nuevas criaturas en Él, y Él nos transforma para su bien, incluso para testimonio, como lo estamos haciendo en estos momentos, como Angie lo está haciendo. Así que ese era lo que queríamos contarles, el testimonio de Angie. Ha sido la verdad de gran ayuda, de gran aporte para este podcast, y sabiendo que muchas personas lo van a ver, muchas personas lo van a escuchar y les va a llegar, porque sé que Dios está aquí. Dios va a hablar por medio de nosotras, está hablando por medio de nosotras, y tú que estás escuchando, viendo esto, no te compliques, como decimos, no te ahogues en un vaso de agua. Búscalo, que Él está ahí esperándote. Él está esperando a que tú le hables, así sea decirle: hola papá, hola Dios, aquí estoy, háblame, quiero conocerte, o quiero volver a tus brazos nuevamente, porque no hay nada mejor que volver a los brazos de papá. Y para terminar, Angie, quiero hacerte una última pregunta, para ya terminar este episodio, que no quiero que se termine, la verdad, está muy bueno. ¿Qué le dirías a un joven de la iglesia, o como los que nos están congregando, que luchan con su orientación sexual y que no saben qué hacer con esta situación? O sea, tanto para los que se están congregando, que están empezando, o para los que no se están congregando. Entonces, ¿qué consejo le darías para que están luchando con esa orientación sexual? Hay algo que mencionaste en el versículo del hijo pródigo, y son 3 cosas que quería recalcar, y es que la primera, el hijo pródigo reconoció. Es importante el reconocimiento de que está fallando delante de Dios. De que está mal. Exacto. Segundo, dice que en ese momento le entregó un anillo. El anillo significa sello. O sea, ya estamos sellados por Él. Si sea que tú hayas estado en la iglesia, o sea que quieras entrar, pero si ahora mismo le hablo a las personas que se han apartado de Dios, y si te has apartado a causa de que este pecado entró en tu vida, Dios ya te había colocado un anillo, un sello, y está sellado para la eternidad. Entonces, una vez que eres hijo, tú no dejas de ser hijo. Así que por eso tienes que volver a la casa del Padre, porque Él te sigue esperando, porque cuando termina y dice de que en ese momento le cambia las vestiduras, así mismo hace Dios con nosotros. Transforma todo lo que está dentro, todo lo que no está haciendo de ayuda para poder avanzar en el camino. Entonces, joven, que sientes que en estos momentos tienes alguna confusión, primeramente reconoce, comprende de que ya estás sellado y estás tomado por Dios, y tercero, de que Él va a cambiar esas vestiduras y las va a transformar para ser un testimonio vivo de que hay un Dios que transforma y que sí da esperanza. Y sobre todo, importante, un guía para ese tiempo. Un líder, una persona, o tu pastor, tu pastora. Es muy importante, porque ellos van a saber cómo guiarte. Y si no se está congregando, empezar a congregarse. Exacto, y buscar ayuda. Buscar ayuda, alguien que tú sepas que tiene buenos cimientos espirituales. Exacto. Sobre todo, o que tenga unos buenos cimientos de madurez espiritual, para que te pueda guiar correctamente. Eso es lo principal. Así es, eso es lo que les puedo decir. Vale, Angie, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Así que hoy se ha terminado. No. Y pues gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Cosas de Dios. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas, en TikTok, Spotify, YouTube, Instagram, tenemos todas, ¿ok? Así que gracias. Si te ha tocado esta palabra, si Dios te ha hablado y te ha edificado, por favor comparte. Nos vemos en la próxima. Adiós.